La historia de Yerdón. En mis primeros años como cristiana, el Señor puso en mi corazón una visión por el ministerio. Sabía que algún día tendría que dejar mi apreciada profesión de enfermería para responder al siguiente llamado de Dios, la maternidad espiritual. Capacitar a las mujeres para que estén plantadas con firmeza en su palabra. Si las animaba a crecer en su amor y conocimiento de Jesucristo, sabía que podría equilibrar todas las facetas de su ser. Sabía esto con tanta certeza porque Dios estaba haciendo lo mismo conmigo. Durante este tiempo, Dios me dio una promesa agridulce. Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada. Ha dicho el Señor, no temas, porque no serás avergonzada, no seas confundida, porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra, porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud, que ha sido repudiada, dice tu Dios. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Isaías, capítulo 54, versículo 1, versículos del 4 al 6, versículo 13. Con mucho sentimiento, escribí una carta de rechazo a mi Dios, pues yo quería un esposo y engendrar 5 hijos con los que llenar el acogedor nido que arreglaría para ellos. Ha pasado muchos años desde ese doloroso clamor y después de reflexionar he podido darme cuenta de que aquellos años estuvieron llenos de la tierna presencia de Dios y de su dirección, su amor íntimo, su alegría de vivir. Puso todo esto dentro de mí y tomó mi llanto de esterilidad por el gozo de muchos hijos espirituales preciosos. Su promesa comenzó a ser un hecho, ya que me llevó de la enfermería a la enseñanza bíblica. La edificación espiritual de mujeres universitarias a través de estudios bíblicos, la oración y la amistad me han convertido en una madre a tiempo completo. Qué deleite ha sido ver a bebés espirituales madurar en su fe. ¿Te puedo presentar alguna de ellas? Mi primera hija me recuerda a Abigail, la del Antiguo Testamento. Abigail significa la alegría del Padre. El Señor me presentó a esta rellenita hija espiritual cuando era estudiante del primer año de universidad. Ya había bebido la leche fresca de la palabra de Dios y por eso estaba feliz y contenta. Pero al envolverse en los pañales de nuestro ministerio, comenzó a tener hambre de un alimento más sólido. He visto a una hermosa mujer de Dios dejar los pañales y el Señor la ha bendecido con sabiduría, compasión, alegría y energía fresca para servir a la gente de modo inusual. Ella también ha recibido el don de la enseñanza de la palabra de Dios y tiene un corazón de discípulo
cuando se acercan mujeres jóvenes con hambre espiritual. Su padre no es el único que se goza en ella, sino que yo también lo hago. Miriam, mi extrovertida hija en la fe, ha sido la viva imagen de la hermana de Moisés y Aarón en los tiempos bíblicos. Ella deseaba ver a otros venir al conocimiento personal de Dios, tal como fue su propio caso. Sin embargo, su forma de actuar era condenatoria a la par que bien intencionada, y por eso parece una persona entrometida en lugar de una amiga compasiva. Muchas veces mi interpretación de su consejo no solicitado era un sutil recordatorio de que ya no era el Espíritu Santo. Esta gema en bruto, bendecida por Dios con el don para evangelizar, necesitaba ser cepillada, lijada y pulida. Durante 4 años hemos derramado juntas lágrimas y aceite para las áreas más ásperas de su vida, mientras el Espíritu Santo colocaba con cuidado la lima a fin de hacerla brillar para él. Su pasión por la evangelización se ha convertido en una fuente de luz que le permite ver el reflejo de la gloria de Dios en medio de un mundo en tinieblas. En lo más profundo de su corazón, ella desea que esta gloria brille a través del prisma de su vida en el campo misionero foráneo. A otra de mis hijas la he llamado Zoar, porque me recuerda a la esposa de Lot. Aunque en la Biblia no se menciona el nombre de esta mujer, Zoar significa pequeña, y esta niña representa un espejito para mí. Algunas veces nuestros hijos se alejan de casa por rebeldía. Su parecido conmigo me ha causado dolor al verla repetir los pecados de mi juventud. Ella se mantuvo cerca de mí mientras la consentía, pero cuando le hablé con la verdad huyó, y lo último que escuché de ella era que seguía en rebeldía. Había permitido que sus sueños de ser una mujer de Dios ya no estuvieran dentro de sus prioridades. Había mirado atrás en lugar de hacer caso de las advertencias que se le estaban dando. Tan pronto Dios me mueve a orar, lo hago. Al Espíritu Santo le llevó 9 años conseguir que me acercara a Él. Conozco el poder de la oración y confío en que Zoar lo conocerá también. Débora era una líder administrativa en Israel, a quien esta otra hija me recuerda, pues sus dones espirituales se han ido agudizando con el paso de los años. Esta mujer tímida y de voz suave comenzó a asistir semanalmente a los estudios bíblicos. Desarrolló una sólida relación con el Señor y su hambre por estudiar la palabra de Dios creció en proporción a su madurez cristiana. Ahora que ya sobresale como conferencista y escritora, se dedica a hablar de Cristo en recintos universitarios seculares. La oposición que suele encontrar la desafía en lugar de derribarla, y el Señor tonifica sus músculos espirituales a fin de hacer frente a grandes batallas espirituales. Conoce a un Jesús victorioso, por lo que no teme ni al enemigo ni a sus rugidos. Estos son apenas algunos de los relatos individuales sacados de la gran foto familiar que el Señor ha colgado en mi hogar. Recuerdo lo que dice Isaías 54, versículo 1. Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada
que los de la desposada, ha dicho el Señor, y me gozo en su promesa y su fidelidad al hacer estas palabras una realidad en mí. Jordan Davis, Clemson, Carolina del Sur. Un propósito de vida. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Lucas capítulo 1, versículo 38. El punto de partida de nuestra discusión sobre la maternidad espiritual es Dios mismo. Él es nuestra referencia y modelo para todo en la vida. Ese es nuestro primer principio fundamental. El segundo es que fuimos diseñadas para glorificar a Dios. Buscar la gloria de Dios es el fin o propósito supremo de la existencia, la fuerza motora de nuestra comprensión de la maternidad espiritual. Este es un buen punto para repasar nuestra definición de maternidad espiritual. ¿La recuerdas? Cuando una mujer de fe y madurez espiritual entabla una relación edificante con una mujer más joven para alentarla y prepararla a fin de que viva para la gloria de Dios. La relación no es la fuerza motriz de la maternidad espiritual, sino que el propósito principal de esta es la gloria de Dios. Así que, obviamente, necesitamos precisar qué significa vivir para la gloria de Dios. En última instancia, Dios mismo es de nuevo nuestro modelo. Él es glorioso en y para sí mismo. No necesita de nosotros para ser glorioso. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive una comunión eterna de amor, comparten la misma gloria y dignidad. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículo 13-14. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Juan capítulo 8, versículo 54. Jesús nos dice con claridad cómo glorificar a Dios. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Juan capítulo 17, versículo 4. Completar la obra que se nos ha asignado, la obediencia gozosa a su voluntad, es la manera en que lo glorificamos. A través de la obediencia reflejaremos la gloria de Dios, pues glorificar a Dios es la esencia de la vida cristiana. María, la madre del Mesías, es el ejemplo de una mujer que trasladó esa esencia a su existencia como mujer. Me temo que en ocasiones no tomamos a María como ejemplo por no compensar en exceso a quienes la han puesto por encima del resto de humanos. Una reacción que nos priva de uno de los ejemplos de fe más bellos que podemos encontrar en las Escrituras. Por supuesto,
que no es un ejemplo perfecto, porque solo Dios lo es. Pero en María vemos a una mujer que aceptó la gloria de Dios como su razón de ser y la trasladó a sus experiencias. Ninguna relación terrenal cubrirá por sí sola todas nuestras necesidades. Cumplir el propósito para el cual fuimos creadas es la única manera en que experimentaremos ese sentido de plenitud o realización, sin que eso signifique vivir para lo que hacemos. María se centró en glorificar a Dios. De ahí que no buscara a Elizabeth como su única fuente de ayuda. La maternidad espiritual no es la cura para todos los males en la vida de una mujer, ya sea mayor o joven. Algunas mujeres quizás lean este libro y evoquen su profunda necesidad de una relación espiritual entre madre e hija. Puede incluso que llegue a pensar que si tuviera una relación así, se resolverían todos sus problemas, pero se desilusionan y desaniman cuando esa relación no llega. Y aun si lo hiciera, nunca llenaría el vacío en su alma. Este libro no debe leerse únicamente desde la perspectiva de tu necesidad. Por favor, léelo teniendo en mente cómo puedes glorificar a Dios al edificar la vida de otras mujeres, alentándolas y preparándolas para que le glorifiquen a Él. Una de las razones por las cuales María es un ejemplo adecuado de hija espiritual es, ante todo, su firme intención de glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa devolverle el reflejo de la gloria que Él nos ha revelado a nosotras. Una respuesta de fe. De repente, sin previo aviso, María es arrojada de la vida tranquila de un pueblo pequeño a una serie de altibajos emocionales. Ten en cuenta estos vertiginosos extremos. La sorpresa por la aparición de un ángel. El regocijo al escuchar que había sido elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. La ansiedad al pensar cómo tomaría esta noticia su prometido. La confusión al pensar cómo sería físicamente posible que esto sucediera cuando ella era virgen. El miedo por las posibles consecuencias de rechazo y vergüenza. Aún así, esta joven manejó la situación sin que se mezclaran sus pensamientos y emociones. Después de escuchar el increíble anuncio del ángel, su respuesta fue inmediata e inequívoca. Soy la sierva del Señor, que se haga en mí como lo has dicho. La confianza en lo que se le dijo fue como la de un niño. María se definió con una simplicidad asombrosa. Soy la sierva del Señor. Ella declaró claramente el propósito de su vida, que se haga en mí como lo has dicho. La obediencia a la voluntad de Dios fue la fuerza motriz de su vida. ¿Cómo María, siendo tan joven, llegó a tener tal claridad de propósito? Si pasamos esto por alto, obviaremos el hecho de que María era una de nosotras y que sus cualidades también están a nuestro alcance. Creo que existen dos factores que la llevaron a una respuesta de fe. Primero, la Escritura nos dice que María era objeto de la gracia de Dios. Cuando el ángel se le apareció, sus primeras palabras fueron: Te saludo muy favorecida. El Señor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. La palabra griega que se traduce como favorecida significa gracia, amabilidad, libre entrega. Desde el principio, el ángel le recordó a María
la gracia de Dios en su vida. Ni sus buenas obras, ni su entendimiento o demás habilidades la habían preparado para la misión de ser madre del Mesías. Pero la gracia inmerecida que Dios le otorgó fue la fuente del poder en su interior. En segundo lugar, está la respuesta a la pregunta de María. ¿Cómo será esto? El ángel le dijo la verdad, que era absolutamente necesaria para que María se sometiera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Las Escrituras hablan con frecuencia de la sombra de Dios sobre nosotras, para simplificar su cuidado y protección. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmos capítulo 17, versículos 8 y 9. El poder y la protección de Dios en María se hicieron claramente presentes, y entonces ella pudo responder así: soy la sierva del Señor. No se trataba de una reacción emocional, sino más bien de una respuesta lógica y deliberada, basada en el carácter y las promesas de Dios. De otra manera, habría sido imposible someterse a semejante tarea. María, al igual que muchas mujeres hoy, era una mujer que había experimentado extremos extraordinarios, que no terminaron con la partida del ángel hacia un destino celestial. Su habilidad continuada de enfrentar extremos se debía a que la cuestión principal del propósito de su vida ya se había establecido cuando el ángel la confrontó con el amor y el poder soberano de Dios. Imagina la emoción de ir corriendo a contarle estas maravillosas noticias al hombre de sus sueños, solo para recibir un rechazo devastador. José no le creyó. La boda se canceló. Fue necesario que Dios enviara un ángel para convencerlo de que María no había sido infiel. La boda estaba de nuevo en pie. Extremos. ¿No estaría llena de orgullo, resentimiento y enojo? Tal vez, pero el deseo por la gloria de Dios implica ceder a su manera de arreglar personas y acontecimientos. Incluso en ese interludio de si se cancelaba o no la boda, ella tuvo que mantener su mirada puesta en el poder del Altísimo. Sabía que no tenía que convencer a José, porque eso le correspondía al Señor. Y como siempre, la manera de Dios es la mejor. Obviamente, Dios quería que José también tuviera una experiencia angelical, porque esto eliminaría toda duda acerca de la identidad del padre del bebé. No solo en este momento, sino también en los años venideros. ¿Te imaginas cómo se sentirían María y José compartiendo sus respectivas historias de ángeles? Cualquier otra persona podría pensar que estaban locos, pero ahora podían compartir esta experiencia la una con la otra. Claridad de propósito. 9 meses más tarde, María se encontraba vagando por los valles de Belén, montada en un burro, a punto de dar a luz y sin que José pudiera encontrar un lugar donde quedarse. Recordemos lo que se le dijo. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 33. Tengo que admitir que si yo hubiera escuchado a un ángel hablándome del Hijo de Dios, de tronos, reinados y reinos, mis expectativas se centrarían en palacios, riquezas y fama. Iba a dar a luz a un rey. No podía esperar como mínimo un palacio. Me pregunto si cada vez que daba vuelta a una esquina no esperaría que alguien le reconociera y les dejara entrar a una mansión con una gran cama y sábanas de seda. Sin embargo, al final ella tuvo que afrontar la realidad. Este rey que estaba en su vientre nacería en un establo. ¡Qué extremos tan inapropiados! Aunque hemos idealizado la escena del pesebre, aún no puedo imaginar un establo donde yo quisiera pasar la noche y mucho menos dar a luz. Y después recibieron la visita de unos hombres que decían que unos ángeles le anunciaron el nacimiento del niño. ¿Cómo podría haber tal celebración angelical cuando ella se encontraba atrapada en un pesebre entre burros y cabras? ¿Una celebración y un establo? Dos extremos. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículos del 18 al 19. Todos los demás estaban maravillados porque los extremos no tenían sentido, pero María atesoró cada aspecto de los acontecimientos y trató sus experiencias con el cuidado merecido porque quería extraer la lección de cada momento. Por lo visto, no estaba desilusionada porque sus expectativas no se hubieran cumplido. Al parecer, no le distrajeron las imágenes y los sonidos de la aglomerada ciudad de Belén, la incomodidad de dar a luz en un establo, ni los elogios de los pastores. Ella tuvo la disciplina necesaria para superar decepciones y distracciones, a fin de pensar con detalle en lo realmente importante, la gloria de Dios. De nuevo, tenemos que preguntarnos cómo María, a pesar de su juventud y de unas circunstancias nada deseables, fue capaz de demostrar tal claridad en su propósito. ¿Qué había en ella que los demás parecían ignorar? ¿Por qué no parecía estresada en absoluto con esos extremos en su vida? María escuchó al ángel hablar de un reino, pero también puso atención al resto de su mensaje. Y llamarás al niño Jesús. Jesús significa Salvador. La salvación y sacrificio eran conceptos inseparables a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y ser el Salvador suponía ser el Cordero, que sería sacrificado por los pecados de su pueblo. María conocía no solo las promesas del pacto, sino también sus condiciones. Cuando José buscaba con desespero un lugar para quedarse en Belén y alguien ofreció un establo, me pregunto si María no tendría entonces un momento de lucidez. Me puedo imaginar su reacción. Claro,
¿Dónde más podría nacer un cordero sino en un establo? Señor, ¿es que piensas en todo? Algunos podrían pensar que es triste y denigrante que el Rey de Gloria naciera en un establo, pero era el lugar obvio para que naciera el Cordero de Dios. Así que, desde la perspectiva de Dios, un establo y una celebración angelical no eran incompatibles. María se pudo ajustar a estos extremos en su vida, porque los veía desde la perspectiva de la obediencia a la voluntad de Dios y no de sus expectativas o preferencias. Al definirse como una sierva, había entregado el control a Dios y su propósito no era su propia conveniencia, sino la gloria de Él. La respuesta de María era hermosa, pero no se comparaba con la belleza de la gracia de Dios y el poder de su soberanía, algo que ella sabía. El cántico que comparte con Elizabeth nos dice que María estaba bien enfocada, no se dejó confundir con su propia habilidad o posición. Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 50. Su corazón se regocijaba porque Dios había pensado en ella y en su gracia soberana la había mirado con buenos ojos. Cuando mencionó su estado humilde, no se trataba de una humildad falsa o fingida, sino de una honesta convicción de su condición de separación de la gracia salvadora de Dios. La falta de orgullo y falsedad le dio a María la libertad de decir que se haga como lo has dicho. ¿Piensas en el tesoro que María recibió en ese establo? Una vida de obediencia. Fíjate de nuevo en los dos factores que influyeron la respuesta de María. Primero, la gracia de Dios en ella significa que Él estableció una relación redentora con ella, que derramó su inmerecido amor sobre ella y la aceptó como suya. Segundo, la protección de Dios sobre ella era más que un mero clamor. Era una promesa hecha por el Altísimo, quien podía cumplir todo lo prometido. La servidumbre no tenía sentido sin estas verdades, pero es totalmente lógica a la luz de ellas. Muchas mujeres hoy están abrumadas por la complejidad de la vida y se tambalean porque no tienen un punto de enfoque. Cuando sus expectativas no se cumplen, su equilibrio emocional entra en erupción. Cuando su trabajo, su matrimonio o sus hijos no les dan la seguridad o el significado que esperaban, su confianza se evapora. Están influenciadas por las imágenes irreales de la vida y de la feminidad que muestran los medios. Su propósito en la vida está determinado por su deseo de obtener la felicidad personal que les han hecho creer que merecen. Así que se sienten no solo desilusionadas, sino también derrotadas por las expectativas no satisfechas.
Las mujeres cristianas no son inmunes a esto, porque una simple palabra de 2 letras nos causa enormes problemas. Yo. El egocentrismo nos hará tambalear al menos que hayamos definido esa cuestión fundamental. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Una vez que la gloria de Dios sea nuestro propósito, entonces tendremos un punto central al cual unir cada decisión y situación. La servidumbre simplifica la vida. Servir no es fácil, porque la obediencia no es una decisión que se toma una sola vez, sino una disciplina de por vida. Con todo, no simplifica la vida, ya que, entre otras cosas, determina quién tiene el control, lo cual nos permite descifrar los acontecimientos confusos de la vida. Cuando una mujer está absorta en la gloria de Dios, interpretará su vida de acuerdo a la verdad divina. La gracia de Dios nos capacita para conocer nuestra misión en la vida y nos empodera para cumplirla. Cuando por su gracia observamos su gloria, entonces sabemos que el único propósito razonable para nuestra existencia es reflejar esa gloria. Cuando experimentamos la gracia de Dios y tomamos la decisión de glorificarlo, nuestra alma se regocija en Él al pensar a pesar de las circunstancias. Cuando vemos a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel que sacrificó su vida para que nosotras vivamos y nos entreguemos por completo a Él, hay razón para celebrar. Los extremos tienen sentido cuando son vistos desde la perspectiva de un Dios soberano que se hace camino en medio de nuestras circunstancias para llevar a cabo su plan perfecto. Los establos son motivo de celebración, porque son las experiencias del establo las que traen estabilidad a nuestras vidas, las que vienen acompañadas de tesoros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Santiago, capítulo 8, versículos 28 y 29. Aquí vemos a María como una madre espiritual, porque alentó y preparó a otras mujeres a fin de que vivieran para la gloria de Dios. Una mujer como ella, tan consumida por la gloria de Dios, no puede haberlo hecho de otra manera. No pudo probar la influencia que tuvo en sus contemporáneas, pero sé que mujeres de todas las épocas la han llamado bienaventurada y han recibido la influencia de su ejemplo. Yo soy una de ellas. Reto de maternidad espiritual. Comienza con oración.
Medita en el Salmo 86, versículos 12 al 13. Las palabras todo y para siempre en el primer versículo son inclusivas y no dejan lugar para el egocentrismo. Pídele a Dios que elimine cualquier cosa en tu vida que te impida ver tu potencial para glorificarlo a Él, quien es digno de toda gloria. ¿Puedes decir con toda honestidad que deseas que la gloria de Dios sea el propósito en tu vida? Si es así, estás lista para iniciar una relación espiritual entre madre e hija. Pídele al Señor que te prepare y te dirija a una relación que le glorifique. Engrandezcan al Señor conmigo. Ensalcemos juntos su nombre. Salmos 34:3. 2. Escribe la frase "Soy una sierva del Señor" en la parte de arriba de una hoja de papel. Debajo de la frase escribe cualquier herida, expectativa, desilusión, etc., con la que estés batallando ahora mismo. Ahora pídele a Dios que te dé la capacidad de interpretar todo lo que hay en tu lista a la luz de su voluntad para ti. Pídele que te muestre que cada persona, circunstancia o acontecimiento es tu plataforma para reflejar la gloria de su gracia que ha sido derramada sobre ti. Pídele al Padre que te ayude a descubrir los tesoros que tiene para ti en tu establo.